Vamos a hablar de la iglesia perseguida. Recuérdese que la semana anterior hablamos de la iglesia de Éfeso. Hablamos de algunos aspectos de la iglesia de Éfeso. Había en ellos un elogio que el Señor les daba un elogio por la fidelidad que habían tenido a la doctrina. Se habían apegado mucho a la doctrina del Señor, y todo eso que les dice el Señor es muy bueno, es correcto, eso es excelente. Pero también hay una crítica que les hace el Señor a ellos. ¿Qué había pasado con una iglesia tan bien doctrinada? Lo que había pasado, hermanos, es que ellos habían dejado de amar al Señor con la pasión que le amaban cuando le conocieron. Y por lo tanto dice la Biblia que ellos habían dejado su primer amor. El Señor los exhorta entonces a ellos que se arrepientan. La instrucción que el Señor les da es arrepentirse y volver al primer amor. Y después les da una bendición. Dice que si ellos se arrepienten, vuelven al primer amor, entonces Dios les dará del árbol de la vida. Amén. Ahora, la iglesia de Esmirna, vamos a ver cuál es la condición de esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia perseguida. Es la iglesia que sufre. Pero vamos a ver ¿cuál es la diferencia? ¿O cuál es esta etapa de la historia de la iglesia? ¿Cuál es ese grupo de hermanos que están dispuestos a sufrir por amor a Cristo Jesús? El versículo 8 dice así, la palabra del Señor, capítulo 2 de Apocalipsis y versículo 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. ¿Quién? Dice el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vive. Entonces, ¿quién está hablándole a la iglesia de Esmirna? El Señor Jesús. Dice esto. ¿Qué le quiere decir a la iglesia de Esmirna? Vean lo que le va a decir. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero ahí dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora viene el consejo. El versículo 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre bendito de Jesús, le damos gracias, Señor, por este día, por la bendición de leer su santa y bendita palabra. Su palabra tiene una promesa gloriosa, Señor, y es que bienaventurados los que lean y entiendan y hagan, Señor, las palabras de esta profecía. Así nos insta, Señor, usted por medio de este santo libro. Ahora, Señor, hemos venido delante de usted con ánimo, Señor, de querer aprender, Dios mío, de su santa y bendita palabra. Le suplicamos que su Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos instruya, nos conduzca por la verdad. Que su Espíritu Santo, Señor, nos revele su palabra. Traiga, Señor, la unción fresca a nosotros y podamos entender lo que su palabra quiere ahora transmitir a nosotros. Padre, se lo suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien le damos gracias y todos decimos amén. Hermanos, nos corresponde estudiar la segunda iglesia.
La primera iglesia que ya hemos estudiado es la iglesia de Éfeso. Ya vimos algunos aspectos en esta iglesia. Ahora vamos a ver la segunda iglesia. La segunda iglesia es un grupo de hermanos que está en Esmirna. En Esmirna hay una congregación que ha sido fundada con el propósito de servir al Señor. Y cuando está ahí, la iglesia está bajo persecución. No siempre, hermanos, la iglesia ha gozado de la libertad que gozamos hoy usted y yo. La iglesia ha pasado por distintos momentos de persecución a causa de guardar el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero en esos momentos de tribulación, en esos momentos difíciles, la iglesia ha podido ser edificada en la fe verdadera de Cristo Jesús. El propósito, hermanos, muchas veces de las tribulaciones, de las persecuciones, es solidificar la iglesia que se va a ir con el Señor. Eso es la razón por la cual nosotros pasamos por momentos de prueba, de persecución, porque el Señor está purificando la iglesia que Él viene pronto a traer. Esta mañana cantábamos que el Señor viene pronto y que nosotros le veremos su gloria, le veremos brillar. Entonces la expectativa de la iglesia cristiana es siempre esperando a nuestro Salvador Jesucristo. Esa es nuestra expectativa. Ahora, en ese proceso, hermanos, de limpieza, de purificación, hay diferentes eventos que se van a dar dentro de su vida y de mi vida, como hoy vamos a aprenderlo de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna es una iglesia que tiene algunas similitudes con la iglesia de Efesios, pero la similitud que comparten ellos es en que tienen obra, es decir, es una iglesia dinámica, una iglesia que trabaja, una iglesia que está funcionando. Es una iglesia que no se ha estancado, sino que está obrando, está trabajando, hermanos. Y esa es una de las cualidades que la iglesia cristiana no debe olvidar. Nosotros no podemos quedarnos estáticos, porque nosotros hemos sido llamados para desarrollar una función, como lo hemos cantado esta mañana también: llevar el evangelio a todas las naciones, predicar el evangelio de Jesucristo a todos los pueblos, a toda nación, donde sea posible. La iglesia tiene un compromiso bienaventurado de llevar el glorioso mensaje de Cristo Jesús, y la iglesia de Esmirna lo está haciendo, pero en las circunstancias que lo está haciendo es en medio de mucha persecución, es en situaciones tan difíciles, pero en medio de esas situaciones, hermanos, ahí está el Señor Jesucristo, ahí está con ellos. Usted y yo no estamos solos, y el Señor habla a las iglesias, escribe a las iglesias para hacerle ver que Él está observando no solamente lo que están haciendo, sino dentro de qué condiciones están haciendo lo que están haciendo. La primera iglesia vimos que están haciendo mucho, pero dentro de unas condiciones no muy honorables, sino que más bien una condición bastante lamentable. Lo están haciendo sin amor, ya han perdido el amor esencial a Cristo Jesús. Pero la iglesia de Esmirna es una iglesia diferente, que en medio de la persecución, en medio de todo el dolor, en medio de toda la angustia, ellos siguen
fieles al Señor Jesús. De la iglesia de Esmirna solamente tenemos elogio, pero no tenemos un rechazo para ellos. No tenemos una corrección, no hay una crítica. Es decir, la iglesia de Esmirna lo está haciendo bien. Hermanos, en medio de los momentos difíciles, nosotros podemos honrar a nuestro Señor Jesucristo. Lo podemos hacer aunque estemos pasando por situaciones adversas. No solamente podemos honrar a Cristo en los momentos buenos, también en los momentos de persecución, quizás es cuando más nosotros servimos y honramos al Señor. El Señor Jesús se presenta ante la iglesia como el primero y el postrero, es decir, el eterno Cristo, el eterno Señor, el primero y el postrero. Y como Él dice en el capítulo 1, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que ha de venir, el todopoderoso. Él es Jesús, el que cuida de su iglesia. Cristo Jesús, el que cuida de su iglesia. Él les dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Hermanos, acá hay un punto muy importante. La iglesia de Esmirna está siendo perseguida, pero el Señor Jesús, ponga atención a esto. Este es el primer aspecto que vamos a ver en esta iglesia. El Señor Jesús quiere identificarse con ellos por medio del sufrimiento, porque Él les dice, el que estuvo muerto y que ahora vive. Es decir, que Él también ha padecido por amor al Padre, y ahora su iglesia debe padecer por amor a Cristo Jesús, nuestro Señor. Él dice que Él estuvo muerto, y nosotros sabemos toda la agonía que el Señor sufrió cuando Él iba a morir. Él dice que angustiado está hasta la muerte. Esas son las palabras que el Señor dice cuando va a ser llevado a la cruz. Cuando Él está orando, Él dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, Señor, que se haga tu voluntad. Hubo un momento de dolor, de tristeza, cuando nuestro Señor Jesucristo ponía su vida por la iglesia. Estaba entregándose Él en sacrificio por la iglesia, para comprarle a usted, para comprarme a mí a precio de sangre preciosa. Él estaba yendo hacia la cruz, hacia el monte de la calavera, y ahí tenía que ser crucificado por amor de nosotros, por amor a ustedes. Entonces la iglesia no es una iglesia que no tiene empatía con el Señor. El Señor ya sufrió por su iglesia. Él llevó nuestro pecado. Él sufrió la ira de Dios por usted y por mí. Por eso Él le recuerda a su iglesia, el que estuvo muerto. Hermanos, pero no se termina la historia ahí. La Biblia dice que Él ha resucitado de entre los muertos, que Él venció la muerte, que Él obtuvo la victoria sobre el sepulcro, y que ha vencido la muerte, y que ahora vive eternamente a la diestra de nuestro Padre eterno. Ahí está nuestro Señor Jesucristo, y desde ahí cuida de nosotros. Desde ahí pide por nosotros, desde ahí intercede. Hoy vamos a celebrar ese momento, hoy vamos a recordar ese momento cuando Cristo entregó su cuerpo por amor de nosotros, cuando Él puso su vida por amor de nosotros. Lo que vamos a hacer hoy, la cena del Señor, es eso, recordar lo que Él padeció por nosotros, que Él tuvo que hacerse hombre y tuvo que ser despreciado entre los hombres. Dice la Biblia que Él fue golpeado, que Él fue azotado, y que Él llevó la carga de sus pecados y mis pecados, para que usted y yo ahora no vayamos
a condenación eterna, sino a vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Entonces la vida cristiana tiene ese vínculo de sufrimiento. Pero ese vínculo de sufrimiento nos prepara, como le dije al principio, para obtener las victorias que Dios tiene preparadas para nosotros. En Isaías 53, cuando se profetiza acerca de nuestro Señor Jesucristo, se describe todo el sufrimiento, todo el dolor que Él va a recibir, todo lo que Él va a pasar, pero al final del capítulo 53 dice: pero verá el fruto de su aflicción. Todo el sufrimiento que Cristo padecería tendría al final una gran victoria, y eso es verle a usted y a mí adorando al Padre Celestial por lo que Él hizo un día en la cruz del Calvario, que fue reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con el Padre. La iglesia está identificada con este momento de sufrir, pero el Señor le recuerda que Él también ya sufrió, estuvo muerto, pero que vivió, y que el que vivió es el que dice esto. No que va a vivir, sino ya está vivo. El Señor está resucitado y está cuidando de su iglesia, está velando por su iglesia, está mirando a su iglesia. El Señor Jesús. El Señor Jesús es el que nos cuida. Ahora dice: conozco tu tribulación, conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza. Hermanos, no es la iglesia a la que quizás muchos quisieran pertenecer. Es una iglesia que está en medio, trabajando en medio de dolor y de pobreza. Es una iglesia que está creciendo en medio de la persecución y en medio de una enorme pobreza. Pero el Señor le rectifica a ellos, y a la vez, después de decirle: conozco tus obras, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero le recalca una cosa importante, le dice: pero tú eres rico. Es decir, como que hay un contraste que no es lógico para la mente humana. Porque el Señor le dice que es pobre, pero a la vez es rico? ¿Cómo entendemos esta parte que la iglesia se está desarrollando en medio de este dolor, en medio de este problema, pero a la vez en su corazón hay riqueza? ¿Usted se acuerda de una iglesia, de la iglesia de Macedonia, los hermanos de Macedonia? Dice que ellos un día decidieron recoger una ofrenda para la iglesia de Jerusalén, pero dice que ellos eran tan pobres, que Pablo no quería recoger su ofrenda, porque más bien ellos, en vez de dar, necesitaban que se les diese. Pero dice Pablo que de su pobreza abundaron en buenas obras, dice Pablo. Es decir, dieron más de lo que Pablo esperaba, y dice que ellos rogaron a Pablo que recibiera la ofrenda y que la llevara a los hermanos de Jerusalén. Es decir, en medio de su pobreza económica tenían un corazón lleno de generosidad, apasionado por servir a sus hermanos, con pasión por ser parte del dolor y de las necesidades de la obra. Es decir, que aunque no tengamos los recursos económicos que a veces la gente espera tener, pero tenemos la seguridad que Dios está con nosotros, que en todo momento Dios es nuestra ayuda, que Él es nuestro socorro y que Él nos sustenta cada día de nuestra vida. Hermanos, quizás no sea el mensaje para las iglesias modernas de hoy. Las iglesias modernas de hoy hacen un fuerte énfasis
en las cosas materiales, en el dinero, en los recursos materiales. Pero la iglesia cristiana evangélica no se caracteriza por los bienes materiales que tenga, sino por la pasión de servirle a Cristo Jesús en cualquiera sea la circunstancia de su vida. Por eso se caracteriza la iglesia, y eso es la riqueza más grande de la iglesia cristiana. No los bienes materiales, sino la pasión por el evangelio, la pasión por Cristo, la pasión por aquello que Él hizo en la cruz por nosotros, el querer vivir cada instante de nuestra vida para glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hacemos eso en medio de la pobreza, Dios nos ve enriquecidos, en medio de la pobreza física, pero ellos tienen riqueza en el alma, ellos tienen riqueza en su corazón. Ellos han entendido que la mayor riqueza del hombre es tener a Cristo en su corazón, que la mayor riqueza del ser humano es contar con el favor de Dios, que la mayor riqueza de las personas en la tierra es saberse perdonados. Porque, hermano, si usted ha sido perdonado por Cristo Jesús, si Él ha perdonado sus pecados, usted pertenece a un reino eterno que es incomparable a cualquier otro reino. Es el reino de los cielos. Ahí morará para siempre. Toda la eternidad usted estará en ese lugar, y usted tendrá la presencia del Señor, será a su favor. Que dice Apocalipsis que no habrá necesidad de nada, ni de la luz del sol, ni de la luz de la luna, de nada, porque la presencia del Señor lo llenará todo. Esa es la riqueza nuestra. La riqueza del hombre no consiste en cuántos carros tenga, cuántas casas tenga, cuánto dinero tenga en el banco. La riqueza del hombre consiste en una sola cosa: es perdonado por Cristo, es dueño del cielo. No es perdonado por Cristo, no importa cuánto dinero tenga, igual se irá al infierno. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿En qué le sirve al hombre si ganare todas las riquezas de la tierra y perdiere su alma? Si usted hace matemática, si usted tiene 30 años, posiblemente lo que le quede de vida son 60 años. Si usted ya tiene 60 años, haga la matemática, ¿cuánto le quedará? La Biblia garantiza al hombre 70 años. Y a los más robustos 80, pero eso con problemitas ya incluidos. Eso es lo que la Biblia dice. Si usted pasa de los 80, usted está viviendo en la mera gracia del Señor. Ya no tiene garantía, es la mera gracia del Señor que lo mantiene vivo. Ahora, si usted viviera 80 años, 100 años, 120 años, 150 años, y después se va toda una eternidad al infierno, ¿cuál es más valioso? ¿Sufrir los 150 años en la tierra y vivir la eternidad con Cristo? ¿O gozar de 150 años y después toda una eternidad en el infierno? Si nosotros pensáramos y usáramos la lógica que Dios nos dio, entonces nosotros nos daríamos cuenta que vale la pena, aunque suframos en la tierra, pero un día partir de esta tierra a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y ahí vivir gozosamente por toda la eternidad. Y eso es lo que estos hermanos de Esmirna habían decidido. Ellos habían decidido servirle al Señor en medio de las tribulaciones. No solamente había en medio de ellos tribulación, pobreza, sino que habían blasfemias. Habían blasfemias del grupo de los judíos, que ellos se creían ser los del linaje de Abraham. Este ha sido el problema siempre con el judaísmo. El judaísmo se ha siempre
otorgado exclusividad, que los únicos que pueden ser salvos son ellos porque son judíos. Ese fue el problema que tuvieron ellos con el Señor Jesús. El Señor Jesús les tuvo que decir a los fariseos, que eran los grandes intérpretes de la ley en su tiempo, les tuvo que decir: ustedes ni entran ni dejan entrar. Ustedes no entran, ustedes ni dejan entrar a otro. Y cuando ustedes van a conquistar a alguien y hacen un prosélito, entonces en vez de salvarlo, lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Es decir, que ellos habían entendido la salvación equivocadamente, que la salvación viene por una etnia, por una descendencia, pero la salvación descansa en una persona, y esa persona es Cristo Jesús, nuestro Señor. No importa su raza, su color, su descendencia, si usted tiene a Cristo, usted es salvo. Si no tiene a Cristo, no es salvo, no importa la dinastía que usted pertenezca. La vida cristiana es simple, pero a la vez es completa. La vida cristiana solamente necesita que usted ponga su fe absoluta y totalmente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ellos tuvieron que enfrentar no solamente la persecución por el gobierno romano, sino también las blasfemias de los judíos, que decían ellos ser judíos, pero dice el Señor Jesús, no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ellos se habían convertido en un instrumento visible de Satanás para estorbar la iglesia de Cristo Jesús. Nosotros debemos de identificar cuando el enemigo está materializando sus armas para obstaculizar nuestro avance. Pero la palabra del Señor, el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo nos dio esta cita y nos dijo: ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia. No importa quién se oponga en contra de la iglesia cristiana, no puede prevalecer. Es así de sencillo. El mundo tiene que entenderlo, el diablo tiene que entenderlo, y los opositores de la iglesia tienen que entenderlo. Nadie puede detener el avance del Señor en la tierra por medio de su iglesia. La iglesia va a perdurar, la iglesia va a seguir. ¿Se recuerda usted que esta misma discusión la tuvo el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, del versículo 35 en adelante, donde ellos le dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos, porque nosotros somos hijos de Abraham? Entonces el Señor Jesús le dijo: los hijos de Abraham verdaderamente son aquellos que son hijos en la fe, no de la descendencia, sino de la fe de Abraham. Los que tienen la misma fe que Abraham tiene, esos verdaderamente son hijos de Abraham. Esos son verdaderos judíos, no los que tienen un nombre de judío. Pablo se lo repite en Romanos, en el capítulo 2, les dice: vosotros tenéis nombre de judío y te glorías en Dios y te adjudicas que eres doctor de los indoctos, maestro de niños y todas estas cosas, pero le dice: nada saben, nada saben. Entonces la iglesia de Esmirna no solamente se enfrentó a las consecuencias de una persecución por el imperio romano, sino también encontró oposición religiosa. Aquellos que decían que ellos eran los verdaderos, la iglesia verdadera. Ellos decían: nosotros somos la iglesia verdadera porque tenemos una antigüedad de tiempo, tenemos una cantidad de años de existir y venimos desde Abraham. El Señor dijo: eso no es más que son sinagoga de Satanás. Es que no es la cantidad de años que tengamos, es qué es lo que nosotros practicamos, en qué es lo que nosotros creemos, cuál es nuestra fe. Eso es lo que nos hace o iglesia del Señor o sinagoga de Satanás.
Puede ser que venga desde el año 300 después de Cristo, pero si lo que tienes todo es herejía, entonces esa no es la iglesia del Señor, sino una sinagoga de Satanás. No importa el nombre que se adjudique. Ahora viene el versículo 10, el punto esencial que nosotros debemos de meditar. La persecución no termina. Mientras usted y yo estemos en la tierra, vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Vamos a ser perseguidos por nuestra fe. Dice el Señor Jesús a la iglesia, el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Está hablando de un futuro. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer en el futuro. Ahora ya está siendo perseguida. Ahora ya hay un grupo de religiosos en contra de la iglesia. Pero la iglesia seguirá sufriendo por amor a Cristo Jesús. Cuando usted lea la carta a Timoteo en el capítulo 3 y versículo 12, Pablo escribiendo a Timoteo, vea lo que le dice. Capítulo 3 de segunda de Timoteo, Pablo dice, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Es decir, que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, irá a ser perseguido, tendrá que sufrir por amor al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero si usted va a Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, el versículo 11, vea el aliento que nos da el Señor Jesús. El capítulo 5 y versículo 11 de Mateo dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Repita conmigo una vez más el versículo, capítulo 5 y versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué dice el Señor? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. El Señor nos anima que en el momento de la persecución, cuando se levante la gente hablando en contra de usted por ser cristiano, entonces usted debe de alegrarse. Es una señal que usted está haciendo las cosas bien. Cuando haya oposición, cuando la gente hable mal de usted, no se preocupe ni se desespere, alégrese. Significa que el diablo está preocupado por lo que usted está haciendo. El diablo no encuentra la manera de desvirtuar lo que usted está haciendo. Alégrese, dice el Señor, alegraos, y dice gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿Dónde? No en la tierra, en los cielos hay un galardón para nosotros. No importa el vituperio de los hombres, lo que importa es lo que Cristo tiene para nosotros. Deje que hablen los detractores, deje que hablen los habladores. Usted no puede callarle la boca a todo el mundo. Usted se va a amargar la vida. Si usted quiere ir convenciendo a cada uno que esté equivocado, usted deje. Usted siga sirviendo a su Señor. Y entre más hablen, con más ánimo sirva al Señor. Con más pasión sirva al Señor. Si usted sabe que es mentira, ¿por qué se va a preocupar? Al contrario, gócese. Gócese, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
¿Cuál es la historia de la iglesia? Siempre la iglesia ha sido perseguida. Los profetas del Señor siempre han sido perseguidos. Nehemías, Jeremías, todos ellos fueron perseguidos. Isaías, todos fueron perseguidos. Nadie le da la bienvenida a aquel que viene en el nombre del Señor a decirle que su pecado lo llevará al infierno y que tiene que arrepentirse, que tiene que salir de la idolatría, que tiene que salir de la hechicería, que tiene que salir de la brujería, que tiene que servir al único y verdadero Dios de los ejércitos, a Jehová, el eterno Dios. A nadie le gusta. A nadie le gusta que enciendan una gran luz cuando está en pecado. A nadie le gusta que en la esquina donde están los jóvenes a solas, haciendo su reunión, enciendan un gran farol en el momento que ellos están a solas. Ellos apedrean la luz. Ellos quieren desconectar la luz. Ellos quieren buscar un lugar oscuro donde nadie los vea. Y la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Por eso cuando usted llega a un lugar y le dice, mire, usted no puede seguir viviendo así, entonces la gente se pone incómoda y dice, pero ¿quién es este para que venga a meterse en mi vida? ¿Y quién es este para que venga a decirme qué es lo que debo de hacer yo? Y si usted llega a la casa de su familiar y le dice, mire, baje esas imágenes, detrás de esas imágenes hay un demonio vivo, quite eso de ahí. Usted debe de servir y conocer al verdadero Dios, al que nos revela su palabra. A ese debe de conocer. Entonces la gente no le gusta. La gente dice, a este no lo vuelvo a invitar a mi casa. A nadie le gusta que lo lleguen a alumbrar. A nadie le gusta que le abran la puerta de su cuarto cuando tiene un tremendo desorden ahí. Él quiere cerrarlo, él quiere ponerle doble llave. Nadie le gusta quedar al descubierto de sus errores, de sus mentiras, de su pecado. Él quiere siempre permanecer en oculto. Pero el evangelio es esa luz que llega y ilumina todo y descubre todo. Dice la Biblia que los ojos del Señor son como llama de fuego. Él lo puede ver todo. Él puede ver no lo que usted ha hecho, lo que usted tiene intenciones de hacer. Él ya lo sabe. Y por eso la gente rechaza el evangelio. No solamente lo rechaza, repudia el evangelio. No solamente lo repudia, habla mal de los evangélicos. Pero eso que no sea causa para desanimarnos nosotros, sino razón para seguir sirviendo al Señor, sabiendo que hay un galardón para nuestra vida. Eso es lo que debe de importarnos a nosotros, la eternidad. La eternidad. A usted no debe de importarle otra cosa que la eternidad. En la eternidad veremos quién era quién. ¿Quién vino a la iglesia porque era cristiano o quién vino a la iglesia solo por venir? Allá. Entonces dice que el que sufra no debe de ser tristeza, sino gozo. Y el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, no temas en nada. Es decir, no te vayas a llenar de miedo por nada de lo que suceda en tu vida. Abra los oídos esta mañana y entienda esto. El Señor Jesús está diciendo, no temas por nada. Por nada, hermano, es nada. No tema por nada de lo que ha de venir. Sí, el mañana es incierto, pero no importa, tenemos a Cristo Jesús. Dice, por lo que vas a padecer, he aquí el diablo. Fíjese quién está detrás de detener el avance de la iglesia. Os echará, dice, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Para que seáis probados. Esta es otra etapa de la vida cristiana. El cristiano tiene que ser probado. Esto no se trata de decir que es cristiano hoy, mañana y un mes, y al mes salir con otra cosa que no es de cristianos, sino esto es mantenernos siempre agradando al Señor. Dice, porque el diablo os echará en la cárcel, ¿para qué? Para que ellos sean probados.
El apóstol Pedro, escribiendo acerca de las pruebas del cristiano, dice que la fe nuestra, así como el oro y la plata se prueba, dice, para que es un metal, pero así también dice nuestra fe será pasada por el fuego, para que habiendo sido purificada nuestra fe, nosotros sirvamos con mayor alegría a nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee la carta de Santiago, en el capítulo 1, vea lo que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué debe de hacer el cristiano ante las pruebas? Ponerse a llorar, alegrarse. Pero usted ha visto un cristiano alegre porque está en prueba. Usted ha visto un cristiano que diga: hermano, vengo feliz ahora porque se me arruinó el carro. Fíjese, allá lo acabo de dejar tirado en medio de la carretera. Viera qué feliz vengo. Hermano, vengo tan feliz hoy porque yo evangelicé en mi trabajo y sabe que me corrieron. Qué bueno, me corrieron del trabajo. ¿Cómo venimos nosotros? Hermano, ore porque ya no tengo trabajo. Pero dice que la prueba debe de ser gozo para nosotros. Lea Santiago, capítulo 1 y versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué nos vamos a alegrar por las pruebas? Santiago nos explica en el versículo 3: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, el propósito de la prueba es capacitarnos para que vivamos en la excelencia de la vida cristiana. Pero el proceso de la prueba es difícil. Es difícil, más cuando no entendemos la razón de la prueba. Pero la prueba tiene un propósito. Dios no es que quiere molestarle a usted. Al contrario, Dios quiere formarlo a usted. Dios quiere que usted aprenda a vivir confiando siempre en la providencia bendita de nuestro Dios. Dios quiere que usted aprenda a depender total y únicamente de Él. Dice, para que, y sabiendo, y dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Es una obra de arte que el Señor está haciendo en su vida. Dios está haciendo una obra de arte en su vida. Dios lo está perfeccionando. Dios lo está formando. Cada parte de su vida, Dios la está formando. ¿Cuál es el instrumento que Dios usa? Las pruebas. ¿Cuál es la herramienta de Dios para formar su carácter? Las pruebas. No le tenga miedo entonces a la prueba. No le tenga miedo entonces a la prueba. Eso es lo que el Señor le dice a la iglesia: no temáis en nada lo que vas a padecer. No temáis en nada. ¿Qué debe de hacer ellos? Si no, dice que el diablo meterá a algunos a la cárcel para ser probados, y tendréis tribulación por 10 días. Me encanta ese pasaje, hermanos. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Es decir, que la tribulación es temporal. Los momentos difíciles son temporales. Acá no está hablando de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero, que habla el capítulo 3 y versículo 10 de Apocalipsis. Acá está hablando de esas tribulaciones cotidianas que nosotros tenemos. Está hablando de los problemas personales que nosotros enfrentamos. Pero esos problemas, hermanos, no son para siempre, son temporales.
temporales. ¿Y qué debe de hacer usted como cristiano? ¿Qué debo de hacer yo como cristiano? ¿Qué debemos hacer los cristianos? Ser fiel hasta la muerte. Ser fieles cada día de nuestra vida al Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos honrarle. Aun en medio del dolor debemos glorificar al Señor. En medio de la angustia debemos amarle. En medio de la persecución debemos de seguir confiando en Él. Aun cuando perdamos nuestra libertad, debemos descansar en la esperanza bendita de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: sé fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Yo te daré la corona de la vida. Hermanos, no hemos coronado todavía. Todavía estamos en el proceso. El proceso será duro. Si a usted le dicen que el evangelio es algo sencillo, le mintieron. El evangelio es difícil. Si a usted le dijeron que el evangelio es hacer dinero, dar ofrendas y enriquecerse, y que si usted da $100 se le van a convertir en $1000, lo engañaron, lo estafaron, le robaron y usted está fregado. El evangelio se trata de tomar la determinación de vivir para Cristo en cualquier etapa de nuestra vida. Ese es el evangelio. De negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él. Pero hermanos, hay una recompensa gloriosa. Usted al final de los días en esta tierra se encontrará con aquel que murió en la cruz del Calvario. Al final de su día en esta tierra, cuando usted dé el último suspiro acá en esta tierra, usted verá al Cordero de Dios que murió en la cruz del Calvario. Usted se encontrará con el Salvador. Ahí estará el Cristo que le ama. Ahí lo recibirá. Ahí le dirá: bien, bien siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bienvenido a la casa de tu Padre. Allí hay un lugar. Él dijo: yo me voy, pero porque a donde yo me voy, ahí vosotros también iréis. Yo voy a la casa de mi Padre a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay un cielo para los que son fieles. Hay una eternidad con Cristo para los que suframos y no nos rindamos. Hay un lugar glorioso para nosotros. Vale la pena servir a Jesús. En pobreza, en riqueza, en abundancia, en escasez, en todo momento sirvamos a Cristo. Somos la iglesia del Señor. Y Él nos llamó. Y Él nos amó. Y Él nos cuida. Y Él nos cuidará hasta el último día de nuestra vida en la